El Gobierno va a buscar los mecanismos necesarios y va a articular las respuestas necesarias para cumplir aquello que le dijimos a los ciudadanos y también aquello que hemos firmado en estos 4 meses de Gobierno con los agentes sociales y económicos. Y es que esa decisión de pagar la paga extra de los funcionarios no viene solo de una voluntad política del presidente Fernández Vara, sino que viene del necesario acuerdo en la mesa de la función pública. Lo que sí, este Gobierno, que es responsable, tendrá que buscar ahora mecanismos para poder llevar a término aquello que se acordó en la mesa de la función pública, como ha sido en este caso. El Gobierno busca soluciones para todo lo que está en el aire, la paga extra de los funcionarios, pero también el último trimestre de farmacia hospitalaria y ambulatoria que no contemplan los presupuestos, pero también las rentas básicas que no contemplan los presupuestos, pero también los 43 millones más que iban en educación que no contemplan los presupuestos, y el pago de la extra de los interinos, que también se acordó el otro día. Todo lo que necesita en estos momentos respuesta como consecuencia de haber prorrogado los presupuestos está siendo objeto de estudio de manera pormenorizada por el Gobierno, como no puede ser de otra manera, pero también con quienes hemos firmado los acuerdos, que en este caso es la concertación social a la que algunos desprecian, y desde luego yo hoy quiero poner en valor aquí también por su esfuerzo y por su corresponsabilidad a la hora de buscar soluciones a la situación tan difícil que tiene Extremadura.